Este, en este video vamos a hablar un poco sobre Karl Marx y de manera de introducción tomaremos lo que era la filosofía de él y sus repercusiones en el futuro hasta el día de hoy. Durante el siglo XIX en Alemania el idealismo hegeliano que consistía que para la razón humana o la conciencia fuera capaz de conocer el mundo, debe de existir en algún sentido una identidad de pensamiento y de ser. Marx en sus comienzos se sitúa en lo que se llama la izquierda hegeliana, que era lo contrario, la aceptación de la concepción dialéctica de lo real, que rechazaba el idealismo y se declara materialista. Karl Marx estuvo influenciado de sus contactos socialistas franceses como Fourier, Saint-Simon, entre otros. La filosofía de Marx consistía en el análisis de la sociedad burguesa en el siglo XIX y en especial se concentraba en la debilidad del modelo capitalista, de la economía capitalista en el momento. Y como podemos notar también en sus vidas y obras, se dice que su vida transcurrió a lo largo del siglo XIX, en la cual donde él vio consolidarse el sistema capitalista y las grandes industrias, con grandes bienes materiales gracias a las fabulosas capacidades productivas de las industrias. Buenas tardes, compañeros, profesor. Yo voy a hablarles del concepto de hombre para Karl Marx. Leo primero textualmente. Según Karl Marx, podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión, por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento que comienza a producir sus medios de vida. Esto quiere decir que Karl Marx ve al hombre como un ser el cual es capaz de crear o trabajar en un sistema económico de producción para él poder conseguir todo lo que necesita para poder sobrevivir, ya sea un techo para vivir, alimento, servicios básicos, etcétera. Estos sistemas de económicos y de producción pueden cambiar y van a cambiar a lo largo del tiempo, y por eso el hombre debe adaptarse a estos cambios para poder seguir sobreviviendo, ¿verdad? También les voy a hablar sobre lo que es la alineación. Bueno, según Hegel, esto es un fenómeno de suprimir la personalidad, desposeer el individuo de su personalidad o deshacer la personalidad del individuo, controlando y anulando su libre albedrío para hacer que la persona sea dependiente. Para Karl Marx, el hombre depende de tres tipos de alineación, ¿verdad? Se los voy a explicar a continuación. La primera es la alineación política. Esta habla de que el hombre ve al Estado no como algo que él creó, sino más bien lo ve como un poder que está por encima de él y que lo controla. Y este poder, este Estado, está bajo el control de las personas que controlan la economía, ¿verdad? Luego está la alineación religiosa. Esta también dice que el hombre no ve a la religión como una creación de ellos para explicar sucesos que antes no pueden explicar, sino más bien lo ven como una realidad que supera al hombre en sí. Y por último está la alineación económica. Para Karl Marx, el trabajo es la esencia del hombre. El hombre es alineado a su trabajo, ya que vemos cómo solo recibe una pequeña parte del trabajo que realiza en las empresas cuando reciben el poco salario, y la mayoría de lo que él produce se va al capital de los que controlan la empresa, convirtiéndolo eso en un tipo de esclavitud. Gracias. La dialéctica. Marx va a conservar la dialéctica de Hegel, pero aplica el materialismo histórico. Esta está sometida al devenir, ¿verdad? Y a la historia. Es decir, que uno comprenda el cambio como un proceso
que forma parte de la construcción de un objeto es incapaz de comprender la concepción del mismo, ¿verdad? Eso quiere decir que los fenómenos son recíprocos. Lo que ocurre en un pasado se afecta en el presente, y lo que ocurre en un presente va a afectar en un futuro. Es algo sucesivo. Marx, bueno, desde el ojo de Marx, ¿verdad? Podemos decir que un pensador dialéctico es aquel que se interesa por las raíces de la historia, de los acontecimientos que va a investigar, ¿verdad? El materialismo histórico. Es una teoría científica, ¿verdad?, que es sobre la formación y el desarrollo de la sociedad. Es un método para interpretar los conflictos sociales, ¿verdad?, y su transformación. ¿Qué pretendía el materialismo histórico, ¿verdad?, en ese momento? Pretendía acabar con el capitalismo, que el capitalismo, ¿verdad?, se consideraba que era una forma de reprimir, de explotar, de controlar al pueblo. El materialismo histórico viene siendo como una filosofía que critica la política, ¿verdad?, la economía política de esta época. Para comprender mejor, voy a detallarles o voy a darles algunos conceptos básicos del materialismo histórico. Bueno, entre ellos se encuentra las relaciones de producción, que es una. ¿En qué consiste esta, verdad? En los seres humanos, ¿verdad?, al trabajar para asegurar una existencia, creamos relaciones, ya sean relaciones materiales, ¿verdad?, de producción. Un ejemplo de estas es en la época o en la sociedad industrial burguesa, que existía una lucha de clases, ¿verdad?, que era entre el proletariado y los capitalistas, ¿verdad? El proletariado era el pueblo obrero. Entonces existe esta relación entre el proletariado y el capitalista. Muy buenas tardes, mi nombre es David Monge. A mí me corresponde hablar sobre lo que es la infraestructura y la superestructura en la sociedad o en la formación de las sociedades según el filósofo Marx. En la infraestructura tenemos que entender que es la estructura económica de una sociedad. A lo largo de la historia, este mismo pensador o filósofo nos ha enseñado 5 modos, que es el modo asiático, que es cuando es uno de los modos más primitivos, cuando no teníamos un concepto de propiedad privada, ¿verdad? Trabajábamos los terrenos de forma nómada, producíamos para subsistir y listo. Después tenemos el modo de producción antiguo, que es cuando ya empezamos a conocer el concepto de propiedad privada, y es aquí donde marcamos la primera brecha entre clases sociales, ¿verdad?, que son las personas libres y los esclavos, que los esclavos pasan a ser propiedad de las personas libres para la producción. Después de este viene el modo feudal, que igual con la formación de dos clases sociales, que serían las personas feudales y las personas libres, que estas, a diferencia del anterior, no serían propiedad de los feudales, pero sí serían la herramienta de trabajo y producción para ellos mismos. Después tenemos enmarcado lo que es el sistema capitalista, que es el que más se basa en explicar nuestro filósofo, que en sí consiste en cuando la industrialización, ¿verdad?, genera fuentes de empleo para una pequeña clase social que trabaje en base a un salario, y que una pequeña parte tenga y forme un capital en base al trabajo de las demás personas. Tenemos también lo que es el comunismo, que es lo opuesto al capitalismo, que es lo que se conoce como una sociedad sin clases sociales, en el cual trabajamos para un bien común. Ya tenemos aquí la ideología de una propiedad común, de la ayuda colectiva, ¿verdad? Y también tenemos como superestructura lo que es ya la organización jurídica y política y las ideologías de las personas, que en esta se diferencian dos, que es la estructura jurídico-política, que son todas aquellas normas, las instituciones políticas que creamos para autogobernarnos de una forma democrática, ¿verdad? Y la ideología o forma de conciencia social, que son las ideologías que vamos desarrollando en base a esto mismo. Como relación entre la infraestructura y la superestructura, podemos delimitar que la superestructura se va a determinar en base al sistema de producción o la infraestructura social que tengamos, ¿verdad?
porque aquella posición económica que nos pueda dar en base a un sistema capitalista o comunista es lo que va a hacer que definamos, ¿verdad?, nuestra ideología o nuestro sistema político que vayamos a tener. Ese sería mi aporte.